Hola amigos, amigas, compañeros, compañeras, bienvenidos un día más al estudio de este fantástico libro de constelaciones familiares. Hoy vamos a iniciar el estudio del segundo capítulo, que es la escuela familiar. Antes de nada, vamos a iniciar con la oración. Josep, Sí, y gracias. Bueno, vamos a iniciar para no perder tiempo, que todos tenemos el reloj siempre en la mano y son cosas que hay que aprovechar. Maestro Jesús, te agradecemos esta gran dávida que has dado a todos de estos libros maravillosos y fantásticos y nos gusta hacerlo por internet para que los demás, ya que no pueden tener, o algunos que no puedan tener el libro, puedan disfrutarlo con nuestros comentarios, con nuestra lectura también. Así te pedimos, por favor, protección para nosotros, para aquellos que nos escuchan, para que tengan buena armonía, para también para sus familiares y nuestros familiares, para que podamos unificarnos entre todos y de esta manera poder ir todos en dirección, como tú bien nos dijiste, a este reino celestial que tantas veces nos has prometido. Ayúdanos, Maestro Jesús, a poder extraer de este libro tan maravilloso todas las enseñanzas que podamos. Es muy importante para nosotros porque nos encontramos envueltos muchas veces con graves problemas y más que nada que son aquellos que más duelen dentro de la misma familia. No nos dejes, por favor, y ayúdanos a comprender y asimilar todo lo que estamos estudiando. Gracias. gracias. Bueno, pues iniciamos capítulo 2, la escuela familiar. La familia es el resultado de un largo proceso evolutivo del espíritu en la extensa trayectoria recorrida por medio de las sucesivas reencarnaciones. Bueno, en este capítulo, no, en este no, en casi todos, nos podríamos detener sin problema en todos los párrafos que hay, porque todos son inmejorables, son maravillosos. Bueno, estamos leyendo de que la familia es el resultado de un largo proceso evolutivo del espíritu. O sea, de la misma manera que hemos estado evolucionando, sabemos que la persona humana viene, ¿no? Del animal, en la cual, quién sabe si habremos sido perros, gatos, caballos, no sabemos por dónde hemos pasado, ¿no? Y a base de la evolución nos hemos puesto en pie, ¿no? Hemos mejorado la comida, hemos mejorado la estética, hemos ido mejorando toda la relación, ¿no? El trabajo, bueno, todo lo demás, ¿no? Y sin embargo, también podemos decir que la familia es una evolución del espíritu en la cual necesitamos para evolucionar. No pensemos que es un capricho de, bueno, alguien se inventó la familia y por lo tanto tenemos que vivir y convivir con ella. No, este no es el resultado de la evolución de las mismas personas, es la unificación de la familia para que nos podamos apoyar unos con otros. Recordemos esto muy importante. Seguimos que hoy nos tenemos que detener muchas veces. Como resultado del instinto gregario que une a todos los animales, aves, reptiles y peces en grupos que se auxilian y que dependen recíprocamente en el ser humano, alcanza un nivel relevante y de alta significación debido a la conquista del razonamiento de la conciencia. De esa forma, la familia es el cimiento sobre el cual la sociedad se edifica al convertirse en la primera escuela del espíritu, donde son perfeccionadas las facultades que liberan los recursos que duermen latentes. La familia es la escuela de bendiciones donde se aprenden los deberes fundamentales para una vida feliz y sin cuyo apoyo terminan los ideales, desfallecen las aspiraciones, se marchitan las resistencias morales. Bueno, aquí también podríamos decir que la familia es el cimiento sobre el cual la sociedad se edifica. Muchas veces pensamos, ¿no?, que nos gustaría cambiar la sociedad. Algunas veces estuvimos hablando en nuestro centro espírita de que deberíamos de salir todos a la calle, a hacer presión al gobierno, hacer presión a las religiones, hacer presión a las leyes para que se actualicen, hacer presión. Sin embargo, las deficiencias más graves
no están en la calle, están dentro de la familia, están en uno mismo. Por esto es tan importante la educación familiar. Nos encantaría doblar al mundo, sin embargo, nosotros siendo y viviendo con los mismos problemas, con las mismas dificultades, con las mismas rabietas. Habríamos cambiado el mundo, entre comillas, sin embargo, nosotros continuaríamos con los mismos problemas. Y es importante que la sociedad pueda contar con familias honestas, donde haya el amor integral de los unos con los otros. Esto sería la familia. Y esta familia sería el cimiento de la sociedad bien edificada. No podemos pensar tener una sociedad que sea bajo nuestro perfil cuando realmente en nuestra propia familia, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra vivienda, aún existe tantos y tantos y tantos problemas. Miremos de, no digo resolver problemas, porque la verdad hay problemas que son complicados y difíciles y algunos de ellos nos llevarán distintas reencarnaciones para poder resolver o suavizar un problema. Pero pongamos nuestro empeño para, o de nuestra parte, lo que podamos para ir suavizando estos problemas que tan graves muchas veces se encuentran dentro de la familia. Seguimos. Cuando el individuo opta por la soledad, termina siendo portador de trastornos de conducta y de la emoción, con la excepción de los grandes místicos e investigadores de la ciencia, filósofos y artistas que abrazan los objetivos superiores como si fueran su familia. La familia, organizada antes de la reencarnación, cuando son elegidos los futuros miembros que la conformarán, o siendo el resultado de la precipitación sexual de muchos individuos, es siempre el santuario que no puede dejar de ser considerado sin tener en cuenta los graves perjuicios para quien perturbe su estructura. Bueno, nos damos cuenta que esto ya estuvimos hablando la semana anterior. Pensemos que la familia ya se estructura antes de reencarnar. Y esto significa que no vamos a tener la familia adecuada bajo nuestra necesidad. A todos nos gustaría tener o vivir con una familia amable, cariñosa, unos padres amorosos, bondadosos, unos hijos que se desvelasen por sus padres, pero esto sería imposible casi, porque hay gente necesitada. ¿Y qué hay en nuestra familia? A veces reencarnamos, no sé, unos que hemos hecho daño a los otros y ahora estamos resentidos, que esto creo que saldrá un poquitín más adelante, ¿no? Como bien dice aquí, pero a veces también hay aquellas uniones que son por cuestiones del sexo que cuando hemos sido jóvenes, por la precipitación, por falta de moral, por falta, bueno, de muchas cosas, nos hemos avanzado, ¿no? Y hemos percibido y hemos tenido que hacer una familia porque la mujer ha quedado embarazada y entonces menos mal que hemos sido responsables y nos hemos unido. Pero tanto de una manera como si ha sido preparada del mundo espiritual, como ha sido la precipitación sexual en esta reencarnación, es siempre el santuario, ¿vale? Que no puede dejar de ser considerado. Tanto si es de una manera, no pensar, bueno, porque, claro, como fueron unos momentos de debilidad que tuvimos, como fueron unos momentos de fogueo que tuvimos, éramos jóvenes y yo no tengo por qué vivir con aquella persona. Hemos de ser conscientes y responsables de nuestros actos. Dice aquí, sin tener en cuenta los graves prejuicios para quien perturbe su estructura. Aquella persona que se ponga en contra, ¿no? O que se separe o que ponga impedimentos antes de unificar la familia, tendrá graves perjuicios para próximas reencarnaciones. Vuelvo a leer para que nos quede impregnado, sin tener en cuenta los graves perjuicios para quien perturbe su estructura. Miremos que es muy importante siempre de unificar, siempre de tener la paciencia.
Es verdad que hay situaciones complicadas y difíciles, mucho, porque siempre digo, cuando hay agresividad hay que cortarlo, no hay que aguantar hasta que y dejar que nos peguen, que nos maltraten tanto psicológica como físicamente. Pero si esto no ocurre, tengamos la paciencia, la tolerancia, la resignación de podernos mantener, porque aquella persona agresiva actualmente, no sabemos cuál ha sido su tránsito por las muchas reencarnaciones que ha pasado por la tierra. No sabemos de dónde viene, por los lugares que ha tenido que pasar, que esto creo que viene un poquitín más adelante. Y por esto ahora se encuentra con estos graves problemas. Lo que no podemos hacer es apartarnos de esta persona porque es agresiva, porque es violenta, porque, bueno, siempre que no levante la mano o que no se pierda el respeto. Esto siempre, siempre hay que mantener el respeto. Si el respeto se pierde, es preferible antes apartarnos. Pero si nos podemos soportar, si podemos hablar, cuando la otra persona está serena, si se deja ayudar, vamos a ayudarnos. Vamos a unificar toda la familia para que aquella persona más complicada que reside dentro de la familia la podamos ayudar entre todos. Seguimos. El hogar es el taller permanente donde se templan los sentimientos y las emociones, dándoles la dirección correcta y la orientación segura para las acciones del futuro. Sigue. Ah, no, no, Por perdona, esa perdona, razón, perdona, perdona, que es fallo mío. Perdona, que es fallo mío. Bueno, aquí tenemos, es el taller, es un taller permanente donde se templan los sentimientos y las emociones. ¿Cuál sería el significado? Donde yo tengo que mantenerme a veces callado cuando la otra persona está nerviosa. ¿Qué ocurre? Vamos a poner en el caso de un matrimonio. Yo llego a casa, bueno, pues llego nervioso o la señora, ¿no? Llega nerviosa en casa y si yo me doy cuenta, lo que tengo que hacer es saber que aquella persona, o que mi señora, o que mi marido, bueno, en mi caso no, o que mi hijo, o quien sea, ha podido tener un problema que viene de la calle. Han tenido mucho tránsito, ha tenido un día agotador, el encargado se ha puesto por encima y le ha insultado, o le está exigiendo más de lo que él puede. No sabemos lo que ha venido y a veces, muchas veces, nos callamos, nos tragamos lo que ha habido en la calle y llegamos a casa con los nervios. Normalmente deberíamos de darnos cuenta cuando la otra persona viene está en una situación alterada. Deberíamos de darnos cuenta. Mirad, os voy a explicar que aunque no tengamos tiempo, si hace falta nos detenemos. Yo cuando conocí el espiritismo, tuve en un largo periodo, puse en práctica una cosa que me funcionó mucho. Cuando llegaba a mi casa y ponía, antes de poner la llave en la cerradura para entrar en la casa, yo pensaba, ¿cómo te encuentras, Josep? ¿Que estás nervioso? ¿Que estás fatigado? ¿Que estás de mal humor? No, estoy bien. Muy bien. Pero piensa que la otra persona puede estar cansada, puede estar nerviosa, puede estar agotada, puede. Por lo tanto, si tú estás bien y la otra persona no, controlarás. O sea, si ves que estás nerviosa, te callas y deja que hable. Yo me encuentro nervioso antes de abrir, pues vigila, porque si entras y abres la boca, seguramente que vas a arañar a la otra persona. Por tanto, contrólate. Es muy importante y la verdad es que me funcionó mucho. Y actualmente, cuando nos damos cuenta que la otra persona se encuentra en un estado desequilibrado por cualquier motivo, porque en la vida los hay muchos y a veces la fatiga, el calor, el frío puede cambiar el temperamento. Tengamos la vista siempre abierta para que podamos siempre equilibrar y poner paz dentro de la familia, igual con los hijos, con los niños. Puede ser que con el bullying
que actualmente hay, ¿no? Que llegue a casa con irritado, que tenga un grave problema con los exámenes porque no sabe superarlos, porque cualquier cosa, sepamos equilibrar siempre estas emociones, las nuestras y las de los nuestros, porque es complicado y difícil. Seguimos. Por esa razón, no se vive en la familia ideal, en aquella en la cual se desearía convivir con espíritus nobles y ricos de sabiduría, sino en el grupo donde son mejores atendidas las necesidades de la evolución. Bueno. Nos damos cuenta, como hemos dicho antes, ¿no? Nos encantaría vivir en una familia, amorosos, qué bien, ¿no? Mi hija todo el día abrazándome, ¡Uy, padre, qué bueno que eres! ¡Oh, me encantaría!, ¿no? Sin embargo, no es así. A veces nacemos o reencarnan en nuestra familia nuestros propios espíritus que a veces nos habremos comportado mal con ellos y ahora son agresivos, no nos pueden ver por cualquier motivo que no hace falta que lo tengamos que recordar, porque esto viene impregnado dentro del espíritu y nos recuerda lo que ocurrió, pero sí que hay aquella agresividad. Dice, no se vive en la familia ideal en aquella en la cual se desearía convivir con espíritus nobles y ricos de sabiduría. Cualquiera de nosotros nos encantaría, ¿no? Yo siempre digo, hoy, si conviviera o con aquella señora o con la Brigitte o con aquella señora de más para abajo, ¿no? Que es tan buena y amable, qué bien. Si yo tuviera los hijos que tiene aquella de allí, oh, qué bien, qué feliz que sería. Sin embargo, no ocurre así. Acostumbra a no ocurrir en muchas familias y en muchas casas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ha habido un error de planificación antes de reencarnar? No. La verdad es que estamos en la familia adecuada para nuestra propia evolución. Pensemos que todo ha sido escogido y aceptado desde el mundo espiritual, incluyendo gente amable, cariñosa, donde ya llevamos ciertas reencarnaciones juntos con comprensión, con amabilidad, pero también hay aquellos espíritus perturbadores, donde nos volvemos a encontrar porque en cierta reencarnación nos hicimos daño y ahora tenemos que hacer las paces. ¿Bien? No es la ley de no es la ley de la casualidad, es la ley de causa y efecto que ahora nos encontramos. Seguimos. Muchas veces en el grupo doméstico surgen las reminiscencias perturbadoras del más allá o de otras existencias que deben ser trabajadas a través del cincel de la misericordia, de la tolerancia y de la compasión, a fin de que puedan ser archivadas como emociones diferentes y ennoblecidas, que contribuirán en favor del progreso de todos. Bueno, nos damos cuenta, ¿no? Que surgen las reminiscencias perturbadoras del más allá o de otras existencias. O sea que el recuerdo nosotros no recordamos, pero hay el impacto emocional cuando encontramos a aquella persona que nuestro espíritu recuerda que nos hizo daño. Quién sabe si nosotros la violamos, quién sabe si la tuvimos de querida o de amante y luego pues lo dejamos abandonado porque ya no tenía dinero. Quién sabe lo que hay detrás de aquella persona que se encuentra con nosotros con un dolor que dices, bueno, pues yo me he portado siempre bien, siempre desde pequeñito me he portado bien con él. Sin embargo, hay este dolor y esta agresividad. Pensemos que esto no es porque aquella persona sea así, es que vive así impactado por el recuerdo de muchas reencarnaciones atrás. Perdonadme que vuelva a leer. O de otras existencias que deben ser trabajadas a través del cincel de la misericordia, de la tolerancia y de la compasión. ¿Nos damos cuenta? Esto es lo que tenemos que hacer. Porque siempre echamos en cara porque mira lo que dices, porque eres muy agresivo, porque eres. Bueno, pues hay que trabajar con el cincel de la misericordia,
de la compasión, del perdón también tiene que incluirse. Seguimos. Fruto de la inspiración divina, la familia es la oportunidad superior del entendimiento y de la verdadera fraternidad, de donde surgirá el grupo mayor, equilibrado y rico de valores, que luego formará la sociedad. Por ello, en los momentos en que la familia se desintegra bajo los golpes de la impiedad y de la agresión, o se diluye debido a la ilusión adormecida por sus miembros, o se demorona en razón de la imprevisión, la sociedad sufre una gran opresión. En el hogar se fomentan y desarrollan los recursos de la comprensión humana, o los de la agresividad y el resentimiento contra los demás seres humanos. La constelación familiar no es una aventura al país engañoso del placer y de la fantasía, sino una experiencia profunda que otorga la verdadera comprensión de la finalidad de la existencia terrenal con los ojos puestos en el futuro de la humanidad. Campo experimental de luchas íntimas y externas, constituye la inusual oportunidad para que el espíritu se entrene en los emprendimientos personales, sin perder el contacto con la realidad externa y con las demás personas. Bueno, aquí nos damos cuenta, ¿no? Campo experimental de luchas íntimas. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar, bueno, si la otra persona no se adapta a mí, si la otra persona es así, 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 yo me dejo, la dejo y me voy. Yo no quiero vivir con esta persona así. Es campo experimentar de luchas íntimas y externas. Significa que yo puedo cambiar en beneficio de los demás. ¿Qué necesita mi hermano, mi hermana? Mi padre, mis hijos, ¿qué necesitan? Un carácter, un temperamento especial, una expresión distinta. Pues yo puedo hacer, puedo yo cambiar, puedo darle lo que la otra persona necesita. A veces, muchas veces ocurre, ¿no? Las personas se hacen adultas y mayores y muchos de nosotros también nos haremos adultos y mayores. Ojalá Dios lo quiera así. Si no, estás a la suerte. Bueno, y a veces pensamos, ¿no? Claro, es que mi padre o mi madre se repiten tanto, siempre dice lo mismo. Cállate ya, que me lo has dicho 5 veces. Ya está bien, que lo has repetido. Dejémoslo que lo diga. Y pongámonos al revés, en vez de contar, en vez de ponernos de esta manera. Podemos pensar, ah, sí, mamá, oh, sí, padre, oh, qué cosa, ¿y cómo viviste? ¿Y cómo hiciste? Esto es lo que esperan los padres de nosotros. No agresividad, porque ya lo has dicho, porque siempre te repites, que tienes que hacer esto, que tienes que... Vale más que te calles. Esto no, nada ayuda a la buena relación de las personas. Ellos ya son mayores, no se dan cuenta y se piensan que lo que están diciendo en aquel momento lo dicen por primera vez, porque no son conscientes de que lo han repetido, ya lo han dicho. Entonces, nosotros, más jóvenes, con las ideas más claras, tengamos la paciencia de saberlos tratar, de saber estar por ellos, porque ellos cuando nosotros éramos jóvenes también hicieron cuanto pudieron, no lo que nosotros esperábamos, cuanto pudieron y cuanto sabían por nosotros. Bien, seguimos. Incluso cuando no se corresponde con las expectativas personales a causa del reencuentro con los adversarios o con temperamentos poco amistosos, en el hogar se adquiere la necesaria filosofía de vida para conducirse con equilibrio durante toda la existencia. Sí, aquí nos damos cuenta que cuando hay gente perturbadora en la familia, ¿no? Como bien dice aquí, cuando se corresponde con las expectativas personales a causa del reencuentro con los adversarios. Claro, adversarios de reencarnaciones anteriores. Y quién sabe si de la última reencarnación anterior, ¿no? Con temperamentos poco amistosos, ¿no? Que siempre critican, que siempre obligan, que siempre dicen lo que a nadie le gusta escuchar, ¿no? En el hogar se adquiere la necesaria filosofía de vida para conducirse en equilibrio durante toda la existencia.
Queremos cambiar al mundo, cambiemos, que ya tenemos mucho que cambiar y que reparar en nuestra familia. Es maravilloso, la verdad es que es para ir meditando palabra por palabra y texto por texto, porque es donde deberíamos de volcarnos más. Sabéis que una de las cosas más principales de, de- de las cosas que yo tengo, de lo que hablo, no siempre está enfocado en la familia. El Evangelio en el hogar, el trigo de Dios para conocer un poquitín más a Jesús, este libro de constelación familiar para que sepamos dentro de la misma familia cómo nos tenemos que comportar. Es importantísimo. Seguimos. El ejercicio paciencia dentro del clan familiar es una contribución muy valiosa para alcanzar la experiencia de la iluminación, porque aquellos con los cuales se convive se convierten en seres difíciles de ser amados, generando dificultades emocionales que se originan continuamente. ¿Cómo se puede experimentar amor en relación a personas con las cuales no se tiene ningún vínculo, sino por la pasión o sentimientos de intereses pasajeros? Bueno, esto es lo que hemos estado hablando un poquitín, ¿no? ¿Cómo podemos amar al prójimo? Imaginemos que hiciéramos una ONG y la gente necesitada viniese allí. Si no sabemos amar a los que tenemos más cerca, aquellos que convivimos todos los días, ¿cómo vamos a amar a gente que no conocemos, a gente que, bueno, pues que a lo mejor han sido también o tienen sus manías o tienen su forma de ser, ¿no? Por lo tanto, primeramente, dentro, empecemos por uno mismo, dentro de uno mismo. ¿Cuáles aquellas cosas que yo puedo cambiar para que los demás me puedan aceptar más? Yo puede que no repetirme tanto, ya sabéis que tengo pocas palabras. Y bueno, aquí, menos mal que no está mi señora, porque a veces me dicen, ay, esto ya lo has dicho, ay, perdóname, que no me doy cuenta. Bueno, podemos cambiar estos detalles pequeños, ¿no? Como tantas veces digo, dejar terminar de hablar a la otra persona, saberla escuchar. Saber escuchar, muy difícil, muy complicado, porque muchas veces pensamos que nuestra versión es la correcta, es la que, vamos, que no hace falta ni discutirla. Sin embargo, la otra persona tiene su visión muy distinta a la nuestra, que también tiene su verdad. Aceptemos también la propuesta de la otra persona para que podamos meditar y podamos pensar, bueno, yo puedo esto adaptarme a su necesidad, pues sí. Y a veces pensamos que son tonterías. Yo recuerdo una de las veces, que aún nos queda un poquitín, yo recuerdo unas veces, abajo tengo, en esta casa tenemos, de cuando nos casamos, un azucarero inoxidable. Y siempre lo cogía así, como cojo el vaso, ¿no? Y la señora siempre me decía, ¿por qué lo coges por aquí? No lo puedes coger por el asa. Bueno, pero ¿qué más da, no? Aquí seguro que no se me cae por el asa, a lo mejor sí, pero no, ¿verdad que tú lo encuentras siempre limpio? No hay los dedos marcados en el azucarero. Yo pensaba, pues no, pero pues vaya tontería, ¿no? Pues ¿y quién lo limpia? Si tú no lo limpias y no hay dedos marcados, alguien se cuida a limpiarlo. Y tuve que morder la lengua y pensé, bueno, ¿puedo yo cambiar? Sí, porque en vez de cogerlo de esta manera, sí, puedo cogerlo por el asa y no se quedan los dedos empañados en el azucarero. Y así muchas cosas más. Hay cosas simples y sencillas que pueden organizar, que pueden mejorar la relación familiar y si no hacemos caso a estas tonterías porque pensamos que esto no tiene ningún valor, pues podemos empeorar la situación. Son detalles pequeños, insignificantes, que pueden variar y cambiar el resultado de nuestra familia. Seguimos. En el hogar, donde se es conocido y es muy difícil ocultar las heridas interiores, son pulidas las imperfecciones en continuas dificultades que no deben caer en las luchas de la indiferencia o del odio, de los celos o de la rebeldía. Aquel que hoy se presenta agresivo y cínico en el grupo doméstico
dando lugar a luchas perversas, se encuentra enfermo del alma, merece orientación y exige más paciencia. Bueno, nos damos cuenta, ¿no? Que bueno, es casi la hora, pero ¿qué te parece, Brigitte? ¿Lo terminamos o lo dejamos aquí? ¿Qué Sí, te parece? lo ¿Sí? terminamos. Por mí, Pues sí, venga, sí. nos damos cuenta, ¿no? Que aquel que se presenta agresivo, cínico en el grupo doméstico, dando lugar a luchas perversas, que a veces nos separamos porque nos enfadamos, dejamos de hablarle, dice aquí, se encuentra enfermo del alma. ¿Y qué necesita? ¿Castigo? No, merece orientación y exige más paciencia. Qué bueno. Qué visión tan distinta, ¿no? De la que hemos tenido siempre, porque aquella persona que trae problemas en la familia, muchas veces, ¿no? Nos apartamos. Sin embargo, bien nos orienta John de Ángeles, que nos dice, merece orientación aquella persona agresiva, merece, por esto es la importancia de la unificación de la familia, porque todos podemos ayudar a aquella persona agresiva, bueno, pues cínico, como dice aquí, ¿no? Distinto a los demás. Y podemos hablarle entre todos, hacer una piña. Y también exigir, también exige, perdón, más paciencia de parte de todos. Seguimos. Nadie se vuelve infeliz por simple placer, sino como consecuencia de muchos factores que le son desconocidos. El propio paciente ignora la perturbación de la que es portador, deteniéndose invariablemente en el tormento en que se debate, sin capacidad de discernimiento para evaluar los daños que produce en el grupo donde se encuentra, ni tiene la debida comprensión de cuánto necesita para superarse y actuar correctamente. No, no va más para adelante. ¿Tienes aquí? Bueno, Mm, mm, mm. bueno, nos dice aquí, el propio paciente ignora la perturbación de la que es portador. Nos damos cuenta, ¿no? Porque él se piensa que siempre tener razón, tener la verdad y que no tienen por qué aflojar o darte siempre la razón. Entonces, nosotros que estamos dando un pasito más que los demás, seamos los conscientes, personas conscientes donde tengamos la calma y tengamos un punto de vista distinto a la que tienen ellos, porque ellos se encuentran, si les hablas o hablan con alguien, se encontrarán siempre con la razón. Sin embargo, nuestra visión, bajo el punto que estamos estudiando, veremos que vamos un pasito más allá. O sea, la permanencia, la constancia, la resignación, la paciencia son cosas que debemos de poner siempre en práctica. Seguimos. Por eso mismo, se transforma en un desafío familiar al ser el transmisor de altas cargas tóxicas de antipatía, de agresividad y de desequilibrio. Bueno, aquí volveremos a repetir la lectura. Dice, no sabemos por dónde estuvo transitando en reencarnaciones anteriores. ¿Recordáis que antes hemos dicho esto? Que no sabíamos por dónde habrá pasado. Quizá pasó por dictaduras. Ah, amigo, que te obligan, que por cárceles, miseria, guerra, y ahora es rebelde por la carga que lleva, no por el carácter natural de él. Él ya es así. Esta persona es así por donde ha tenido que vivir y convivir. Por eso mismo se transforma en un desafío familiar para donde todos nos tenemos que unir y ayudar. Se transforma en un desafío familiar al ser transmisor de altas cargas tóxicas. Bien, esta persona donde pone, donde lleva, donde aporta grandes cargas tóxicas, es donde más tenemos que unificarnos y poder ayudar. O tener el equilibrio emocional de podernos, aunque sea, no alejarnos de él. Seguimos a ver si terminamos. Brigitte, creo que hoy tienes mala conexión. ¿Hola?
Bueno, lo tendremos que dejar aquí, chicos. Ahora, Ahora, sí. Constelación familiar recuerda el equilibrio que rige en el universo. Los astros menores están atraídos por la fuerza de los mayores. En el caso específico de las estrellas, los planetas, satélites y asteroides. En el tema que tratamos, son los padres las estrellas de primera magnitud, cuya fuerza gravitacional se impone a los hijos, en la condición de planetas a su alrededor, así como de futuros satélites que girarán en su entorno bajo la atracción de los afectos, que son todos aquellos que se vinculan a los descendientes. En los astros hay perfecta armonía debido a las leyes cósmicas que los mantienen en continuo equilibrio. No obstante, en la familia, en razón de los sentimientos, de las individualidades, de las experiencias pasadas, el fenómeno es muy diferente, puesto que el equilibrio oscila de acuerdo con el desarrollo ético-moral de cada uno, que se presenta conforme es y no como nos gustaría que fuese. Por más que sea combatida por los nuevos modelos de la locura que se extienden por la Tierra, la familia no desaparecerá del contexto social, en la condición de institución superada, porque el amor, que siempre existirá en los corazones, se expresará con mayor potencial en el hogar, núcleo de formación que es, para expandirse en dirección del colosal grupo humano. Quien no consigue la capacidad de amar a aquellos con los cuales convive, difícilmente podrá amar a los que no conoce. bueno, esto es lo que antes habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo podemos amar a los demás, aquellos que nos gustaría relacionarnos, ¿no? O imaginemos que quisiéramos ir a vivir a otro lugar para poder ayudar a los demás, ¿no? Si dentro de la misma familia donde hemos renacido, donde hemos reencarnado para podernos ayudar mutuamente, no somos capaces de aceptarnos entre nosotros, ¿cómo vamos a poder ayudar y amar a aquellos que realmente no conocemos? Seguimos. Combustible del amor se inflama con mayor potencia cuando es fortalecido por la convivencia emocional. En otras condiciones, se trata solo de una atracción física pasajera, de la libido exagerada que luego cede lugar al desencanto, al tedio y al desinterés. Por lo tanto, la familia es un núcleo de embellecimiento espiritual que proporciona el aprendizaje de las relaciones futuras exitosas. Aquí vemos que nos dice, el combustible del amor se inflama con mayor potencia cuando es fortalecido por la convivencia emocional. O sea, si queremos ser buenos, si queremos evolucionar como todos pensamos, ¿no? Si queremos superarnos, autosuperarnos, hemos de empezar dentro de el casco, no el casco urbano, sino el casco familiar, ¿no? Dentro de donde hay tantos problemas, ¿no? Dice aquí, la familia es un núcleo de embellecimiento espiritual. Vemos qué expresión tan bonita nos dice Joana. Es un, es un núcleo de embellecimiento espiritual, donde al finalizar la reencarnación nos habremos superado y habremos salido con más evolución de cuando iniciamos. Seguimos ya para terminar. Sí. En el grupo animal, cuando los hijos adquieren la capacidad de conseguir el alimento, los padres los abandonan y excepcionalmente en algunas especies eso ocurre antes. En el círculo humano de la familia es diferente. Los lazos entre padres e hijos jamás se rompen, incluso cuando hay dificultades en la relación actual o que exige el traslado de los problemas a otras oportunidades en el futuro reencarnacionista, que se repite hasta la adquisición del equilibrio afectivo. Bueno, nos damos cuenta aquí con este párrafo que no, que en caso de hacer las cosas mal, no pasa nada. Nadie, no vamos a encontrar a nadie que nos juzgue, que nos diga lo que hicimos mal. Nuestra conciencia sí. Nuestra conciencia dirá, ay, qué mal me comporté, tenía una gran oportunidad, ¿no? Que se repite hasta la adquisición del equilibrio afectivo. O sea, tendremos que venir eh, con los papeles posiblemente cambiados de padres e hijos o vecinos o lo que sea, pero hasta que se llegue a adquirir este equilibrio afectivo en nuestra familia.
No importa las reencarnaciones que tengamos, que necesitemos para ello. Pues ahora tenemos una gran oportunidad, vayámoslo a aprovechar. Seguimos. La divina ley establece que solamente a través del amor el espíritu encuentra la plenitud y la familia es el lugar donde se perfecciona ese sentimiento que se extiende en diversas expresiones de ternura, de abnegación, de afectos. Con el entrenamiento doméstico, el espíritu adquiere la capacidad de amar con más amplitud para alcanzar a la sociedad que se le convierte entonces en familia universal. Bueno, aquí nos damos cuenta, ¿no? Que dice, a través del amor el espíritu encuentra la plenitud y la familia es el lugar donde se perfecciona ese sentimiento. O sea que fantástico y maravilloso. Bueno, Mucho trabajo, Josep? Aquí tenemos sí. mucho trabajo. Sí, sí, mucho trabajo que realizar todavía. Por esto es tan importante estos libros y por esto los damos a conocer, porque muchas familias hay que son buena gente, pero unos por aquí, los otros por allí, no se hablan unos con otros porque tal día me dijeron esto que, bueno, y hay riñas y cosas que dices, pero déjalo ya correr, ¿no? Empieza de nuevo si hace falta, pero no hay manera, no. Por esto estamos volcados un poquitín a la familia. Bueno, pedimos disculpas hoy, que se nos ha extendido un poquitín la lectura. Lo hemos querido terminar porque lo hemos visto de gran importancia. Y bueno, pues a ver si el próximo capítulo será un poquitín más corto. Bueno, lo bueno, yo sé que como está grabado, también cuando lo escuchen y lo vean, lo pueden parar y continuar después, que tampoco hace falta que lo vean de corrido. Eso sí. Muy bien. Sí, muy bien, sí, señora. Bueno, pues venga, Brigitte, cuando quieras, hacemos Vale. la oración y lo dejamos. Gracias, Maestro Jesús, por esta información que cada día nos das en el estudio de estos capítulos de este fantástico libro de las constelaciones familiares. En este capítulo de hoy, de esta escuela de la familia, en esta vida que no deja de ser una escuela continua, en dentro de la familia, que es una gran escuela, te pedimos que nos des paciencia y que nos ayudes a ver esas experiencias o esas señales de paciencia, que nos ayudes, como ha dicho Josep, cuando entramos en casa, que a veces llegamos nerviosos, esas señales de que las otras personas también pueden estar nerviosas o alteradas por circunstancias que nosotros no conocemos y que en lugar de enfrentarnos a ellas también nerviosos o atacando, que sepamos ver desde la paz y desde la calma que no es por nosotros, sino que pueden tener circunstancias externas que no tienen nada que ver con nosotros, que cada uno pasa sus experiencias y podamos desde nuestra paz y nuestra tranquilidad dar paz y tranquilidad también a esas personas y no responder con agresividad, sino con amor, con tolerancia, con perdón y con plenitud. Gracias, Maestro Jesús, por aportarnos estos pequeños granos de arena, estas pequeñas píldoras de conocimiento y de sabiduría. Poco a poco iremos aprendiendo a través de tus palabras. Poquito a poco iremos haciendo camino. Gracias, Maestro Jesús, una vez más, por tus enseñanzas. Gracias. Bueno, pues chicos. Pensemos, recordemos que la persona que viene de la calle, que a lo mejor ha tenido problemas con su jefe, con alguien de en la calle es donde nos tenemos que callar, ¿no? Pero con la confianza de la familia llegamos a casa y a veces sale esta rabia acumulada durante el día. Permitamos que salga siempre controlada. Permitamos a los demás que pueda salir esta, entre comillas, rabia, este problema que trae dentro, ¿vale? Que siempre le ayudará a encontrarse mejor. Bueno, pues Bueno, nos chicos, vemos, espera, nos vemos el próximo día con el tercer capítulo dedicado a los padres.
Muy, O sea que vamos, uy, 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 uy. va a Cada ser vez lo empeoramos más. interesante. Ya entramos en tema profundo, ¿eh? Sí. Sí, Venga, sí. pues chicos, nos vemos la Bueno, semana que chicos, viene. chicas, Venga, chao, chao. adiós.